Familia, Chocorramo expande su mercado mundial. Petro pone en primer lugar a los páramos, primero es el agua y la vida. El gobierno invertirá 600.000 millones para salvar la selva amazónica y el presidente invita este 14 de febrero a todo el pueblo libre a las calles a discutir las reformas del cambio. Iniciamos con más buenas noticias para Colombia. Chocorramo expande su presencia en el mercado mundial con su llegada a Europa, España. Esto se da gracias a la alianza estratégica con Yota Foods. Supuestamente con Petro de presidente la economía se iba a destruir. Les informo que ha sucedido lo contrario. En medio de una recesión económica mundial, se expanden las exportaciones de productos nacionales. Llega más inversión al país y el dólar se sigue manteniendo estable. Las exportaciones de productos de panadería y molinería de Colombia llegaron a 240.1 millones de dólares en 2022, lo cual significó un aumento del 19% frente al 2021. Esto es integración para el desarrollo. Familia, cabe hacernos la pregunta, ¿contra qué el uribismo promueve un paro en los próximos días? ¿Contra las noticias positivas de Petro o sus intereses particulares? Ese paro no tiene pies ni cabeza y considero que es una falta de respeto al juicio crítico de todos los colombianos. Creen que nosotros no nos informamos y no vemos noticias. La economía colombiana va por buen camino. Ecuador, Estados Unidos, Perú, Chile, Venezuela y Panamá fueron los principales compradores de estos productos. Las noticias positivas le molestan a toda la gente de bien del uribismo, como el hecho de que este año se hará una gran inversión en la selva amazónica. La posibilidad de salvar la selva amazónica ya es una realidad en Colombia. Miniambiente ha logrado éxitos inmensos. Como todos sabemos, la Amazonía ha sufrido enormemente por las concesiones de minería. Son alrededor de 800 concesiones que se han otorgado. Podrían afectar a 24 millones de hectáreas. Se han construido grandes tramos de carreteras y vías férreas. El incremento de la ganadería extensiva, la deforestación y cambios en la regulación que permiten se adelanten acciones nocivas para el medio ambiente en áreas protegidas. Por eso la insistencia del presidente en salvar la selva amazónica, porque es el pulmón del planeta Tierra, y el ser humano en su egoísmo utilitarista coloca en primer lugar al dinero por encima de la vida. Como si fuera poco, en una importante intervención en Málaga, Santander, Petro deja claro que el campesinado es la primera línea de la defensa de los páramos y que no está a favor de la minería del oro a gran escala, porque con oro no vivimos, pero con el agua sí. Los páramos son esenciales, todos estamos de acuerdo, bueno, casi todos estamos de acuerdo. ¿Representan el agua de Colombia? Indudable. Creo que no hay río colombiano, de los grandes a los pequeños, que no tenga que ver con los páramos. El agua de Colombia son los páramos. Todo esto lo dice porque en los anteriores gobiernos el campesinado era considerado un estorbo para sus intereses económicos y eran criminalizados por defender la vida. Esto es un gran pacto social. Quienes pudieran cuidar mejor los páramos hoy en Colombia son ustedes. Sí, no hay nadie hoy, ni en las dependencias del gobierno que hoy dirijo, ni en cualquier sector de la sociedad colombiana, en cualquier rincón de Colombia, que pueda cuidar mejor los páramos que quienes han vivido allí, quienes han tenido quizás sus padres, sus abuelos allí, quienes se han enamorado allí, supongo. Lanzó una dura crítica contra los narcotraficantes de cuello blanco que se pasean por el Congreso. En Colombia criminalizan cosas que nunca jamás debieron haber sido criminalizadas. Ustedes lo ven a lo largo y ancho de nuestra historia reciente. Un campesino que cultiva hoja de coca va a parar a la cárcel. El narcotraficante va a parar a la sala en la fiesta del club o de la casa del senador de la República. Estén atentos a todo lo que dice. Esta es la realidad que no quiere que sepamos y buscan a toda costa crear cortinas de humo como un paro nacional para ocultar sus cochinadas. Lo dijimos una y otra vez en la campaña electoral. Mientras más campesinos llevan a las cárceles y el 25% de los presos que hay hoy en cárceles que ya están hacinadas por esa misma realidad, son campesinos que cogen con hoja de coca
para excusar que no capturan a los grandes narcotraficantes en este país. Le muestran a los gringos el campesino, pero jamás al empresario del narcotráfico capturado. ¿Por qué? Porque el empresario es amigo del poder, financia el poder, incluso se viste de senador. Y yo creo que ha paseado por los pasillos y los salones fríos del palacio en donde hoy vivo. Es la hipocresía que hace que entonces el criminal es el pobre y el hombre de bien, el criminal. Lo vemos no solamente con los campesinos de la hoja de coca, lo vemos con los jóvenes que salieron a protestar no hace mucho, pidiendo educación o pidiendo ingresos, pidiendo la dignidad para vivir. ¿Y dónde están esos jóvenes? En las cárceles. 200. Esos les dicen en la televisión, criminales, terroristas, son jóvenes del pueblo. Los que los asesinaron, los que los torturaban, están saliendo de la cárcel o nunca entraron a la cárcel. Ellos sí no son criminales. Criminal es el que protesta. Criminal es el joven por ser joven y por ser pobre. Entonces no, en este gobierno del cambio vamos a criminalizar pobres. Me están por allá, mandan amigos de quienes no nos quieren a los Estados Unidos para que vayan allá a los altos funcionarios a decir es que Petro es amigo de los narcotraficantes porque no fumiga los cultivos de hoja de coca o porque le ha dicho al ejército y a la policía que nuestro enemigo no es el campesinado. Y hasta algunos convencen, pero no, es que ahí no es donde está el problema. El problema no está en el seno de nuestro pueblo. Y nuestra política no es criminalizar a nuestro pueblo por lo que piensa, por lo que hace, por sus maneras de intentar sobrevivir en medio de una situación que indudablemente nos ha llevado a muchos y a muchas al desespero. Es importante resaltar lo reiterativo que fue con que quedara claro que las personas que viven en los páramos no serán perseguidas. Por el contrario, se empoderarán y se les garantizarán sus derechos. Nadie que viva honestamente en los páramos de Colombia va a ser criminalizado en mi gobierno. Históricamente el campesinado ha sido despojado de sus tierras de manera violenta y por medio de leyes injustas que atentan contra la vida. Además recordó su propuesta de campaña, mostrando una coherencia entre sus acciones, al no estar de acuerdo con que el páramo de Santurbán haya minería de oro a gran escala. Si soy presidente de Colombia, Minesa no entra al páramo de Santurbán. El agua nos permite vivir, el oro nos ha hecho matar entre nosotros, desde la época de la colonia hasta la fecha. Sin duda alguna Petro es un gran visionario, se está adelantando a muchos sucesos ambientales y económicos, al incentivar la agricultura sin utilizar el petróleo y el carbón, para convertir a Colombia en un gran productor y exportador de alimentos agrícolas. Para eso propone crear el SENA campesino. No sé cuánto oro habrá ahí debajo, no sé cómo habrán descubierto todo eso. Pero primero es el agua, porque si nosotros somos capaces de desligarnos más rápido, nosotros les cogemos el mercado. ¿Cómo lo hacemos? Pues eso no es de ilusión, eso no es de discurso, nos toca meter el conocimiento al lado de la producción. Y entonces aquí estamos tratando de generar, vamos a ver si podemos, lo que vamos a llamar el SENA campesino. Colombia será potencia mundial de la vida. Tenemos por fin un verdadero presidente que representa los intereses de toda la sociedad colombiana. Su compromiso con el campo y la paz es incomparable con los gobiernos anteriores. Tenemos que entrar a una era de paz, es lo que hemos dicho. ¿Y cómo se construye una era de paz si no es dialogando entre todos y todas? Si no es construyendo los pactos de la nacionalidad
Y los pactos de la nacionalidad tienen que ver con un pacto con el campesinado en Colombia. Es que llegó el momento de que el campesinado de este país tenga derechos, de que el Estado dialogue con el campesino. Critican por ahí, y voy a terminar así como decía Roberto, voy a terminar. Decían por ahí, la FARC y toda esa vaina, ¿de dónde apareció? Cuando uno se pone a leer la historia por allá en los años 50, yo no había ni nacido, en los 60, 50, esa vaina nace porque a un presidente se le ocurrió que había que bombardear unas cooperativas de campesinos cafeteros en el Tolima y en el Cauca, porque le dijeron al presidente que cooperativa era igual que comunismo, y que entonces cómo iba a volver esas cooperativas unas repúblicas independientes, que había que bombardearlas. El general les dijo que no, Valencia Tovar creo que se llamaba, el general les dijo, ¿qué les pasa? No, usted tiene la orden, bombardee. Bombardearon y miren el problema que tenemos. No salimos del problema, ya degenerado, con lo que quieran, pero surgió de un ataque del Estado contra el campesinado, en un pueblito, en una aldea, por allá en una montaña que nadie conocía, cerca a una cooperativa de campesinos cafeteros que lo único que querían era seguir trabajando. Lo único por lo que luchan los campesinos es porque les permitan trabajar y se les garantice mínimamente el derecho a tener unas buenas vías y la protección de sus cultivos. En este gobierno no va a haber una guerra contra el campesinado. En este gobierno lo que planteamos, con todos los problemas que tenemos, es una alianza entre el Estado y el campesinado de Colombia para construir de verdad la paz. Familia, ¿cuántas más evidencias se necesita para que muchos colombianos ingenuos, engañados por el uribismo, que han buscado a toda costa desvirtuar las noticias positivas, creando falsos relatos y un escenario artificial de pánico económico fundamentado en puras mentiras? Su paro no es por la defensa de los derechos del pueblo, es por la defensa de sus intereses oscuros. Por eso el presidente invita a la ciudadanía despierta a salir a las calles a discutir las reformas del cambio. Acompáñame este 14 de febrero. Que la salud sea para todo el pueblo colombiano. Que la salud sea para Colombia. Desde la Plaza de Bolívar de Bogotá hablaré a Colombia reunida en todas las plazas públicas del país. Llegó el cambio y sus reformas. Familia, nos vemos este 14 en las calles de todo el país. Colombia, potencia mundial de vida. Esto es lo que opina Visión de Cambio. Un abrazo.